Mira, yo me considero un campesino. De hecho, nací en una localidad rural que se llama Nahualhue. Me fui tempranamente a Nueva Imperial, donde pasé mi infancia y mi adolescencia. Bueno, el estímulo inicial creo yo que parte del desestímulo, en el sentido que las preferencias, ocupaciones y pasiones de mis amigos de la edad ¿Sí? no eran muy compartidas conmigo por el hecho que ellos jugaban fútbol y yo era malo para el fútbol, entonces quedaba un poquito marginado de las hazañas deportivas de los niños. En Imperial además llovía mucho, no había televisión, no había internet, por supuesto. De modo que poco a poco, con un grupo de niños, de jóvenes, Sí. fuimos derivando a mirar revistas, a apasionarnos con las historias del OK, del Peneca. Esas lecturas niñas derivaron a otras apetencias. No había mucho en el Imperial donde elegir en todo caso. Claro. Circulaban las revistas Selecciones, donde había algunas historias entretenidas, chistes, pequeños cuentos divertidos. Hasta que llegamos a la lectura de algunos libros más intensos. Y otros libros y libritos que leíamos y que nos llegaban un poco casualmente, ¿no? Las bibliotecas de nuestras familias eran más bien precarias, pero había. En algún momento apareció en el liceo, ya estábamos en tercer o cuarto año del liceo, el poeta Juvencio Valle, que ya era un poeta muy reconocido, muy conocido, muy famoso. Valle es un poeta eminentemente rural, también campesino. Sus libros están peñados de los temas campesinos, de la naturaleza, del hombre campesino. Entonces, para el deslumbramiento de algunos, por lo menos mío, él hablaba en sus poemas de una naturaleza que nosotros conocíamos, de un entorno que para nosotros era muy familiar, pero que en su voz adquiría otra significación. De modo que eso tal vez fue lo primero y lo más cercano a una comprensión de lo que era la poesía. Hablar de las cosas conocidas, pero darles otra dimensión. Yo escribía recuerdo exactamente desde el segundo año del liceo. Eh, lo atribuyo a mi timidez, porque había una compañera, era un liceo mixto, y había una compañera que me gustaba mucho, pero no me atrevía a decírselo. Entonces opté por esta forma indirecta de un poema, ¿no? Y le escribí un poema. Para desgracia mía, todavía recuerdo algunos versos, porque claro, era un poema muy malo. Y a poco andar hubo en el liceo de Imperial un concurso de poesía. Entonces yo me presenté a ese concurso y gané el primer premio. Comencé a darme cuenta que me gustaba escribir, que me sentía más o menos cómodo ejerciendo esta especie de diálogo con las otras cosas, con la gente. El primer libro mío, Argumento del Día, lo escribí cuando yo estaba en el liceo de Imperial, cuando estaba en cuarto, quinto, sexto año. Y conservé ese librito, lo llevé a Temuco cuando ingresé a la Universidad de Chile y le mostré este libro. Y a este profesor, Juan Berrueta, le gustó el libro y me dijo, ¿y qué piensas hacer con esto? ¿No quieres publicarlo?
yo secretamente, claro, hubiese querido publicarlo, pero ¿cómo? No se iba a publicar el libro de un joven, de un niño casi absolutamente desconocido, y por otra parte yo era de una familia muy modesta, no tenía recursos para tamaña empresa. Y este profesor me dijo, yo pago este libro. Un milagro que todavía le agradezco a este profesor. Fue elegido el mejor libro de debut de ese año, o sea, el mejor libro primerizo, y en un balance general de los libros de poesía, fue elegido entre los 3 primeros, cuando había publicado poetas de la magnitud de Enrique Lino, Humberto Díaz Casanueva, qué sé yo, de modo que fue un comienzo tremendamente esperanzador, ¿no? para mí. En ese tiempo yo tenía una sensibilidad social muy, muy fuerte. Entonces, yo diría que había 2 líneas esenciales. Por una parte, la línea emotiva, sentimental, amorosa, y por otra, la línea que podríamos llamar de preocupación social. En cuanto a la revista Trilce, para mí es un ejercicio y una devoción permanente. Trilce ya lleva 46 años en la mesa de discusión y de diálogo poético en Chile y en Hispanoamérica, y yo creo que seguiré con eso hasta mis últimos momentos. Bueno, no hay que olvidar que el exilio es consecuencia de otra cosa, del golpe militar de Pinochet. Uno de los golpes uno de los periodos más crueles en la historia de Chile y tal vez del continente. El exilio nace de ahí, y tal vez lo más marcador, tan marcador como el exilio mismo, es el golpe, ese fenómeno de tanta violencia y crueldad que vivimos en el 73. Yo viví después del golpe en 3 países. En Lima, primero, en la ciudad de Lima, 7 meses, luego me fui a Bucarest, donde viví 7 años, y después a Madrid. Yo pienso que el exilio es uno de los ejercicios, de los castigos más implacables que puede sufrir un ser humano. Porque uno puede vivir en cualquier parte del mundo, pero sabiendo que que tienes tu lar, tu hogar, tu espacio sagradamente a mano, ¿no? En el exilio se pierde esa posibilidad. Y eso me derivó a un trabajo que me hizo olvidar algunas de las cosas más negativas de esos años, para sumergirme muy apasionadamente en un trabajo que todavía ejerzo por lo demás, que es la traducción. Traduje decenas de libros de autores rumanos, sobre todo poesía, pero también teatro, también narrativa. Ese proyecto que podría ser mi poesía en aquel tiempo, el año 72, se rompió abruptamente. Y después nosotros pasamos a ser varias de la literatura chilena, desconocidos, sí, olvidados y absolutamente marginados. Nuestra generación tal vez fue la que más sufrió con el golpe militar, porque éramos una generación que estaba en un punto de arranque en el momento del golpe. Muchos teníamos libros antológicos en algunas editoriales, y todos teníamos por lo menos un proyecto ya muy asentado de escritura. Eso se rompió, ¿no? Nosotros mismos como nombres desaparecimos de la escena de la literatura chilena. Como había un discurso de la dictadura que decía más o menos, antes de nosotros nada, ¿no?
el país comienza ahora. Y ese discurso curiosamente lo asumió también cierto espacio de la literatura. Entonces todos eran Adanes, el país eran los primeros habitantes, los primeros todos. De modo que la reinserción nuestra, a nuestro regreso después del 80 y tanto, cuando comenzamos a regresar, cuando tuvimos permiso para regresar al país, fue muy dificultoso. Teníamos poco menos que demostrar nuestra existencia. Evidentemente yo dejé un país y regresé a otro país. Entonces ese acostumbramiento es muy lento y a veces incluso un poquito doloroso. Estar como de vuelta en otro exilio. En un exilio ya no de la geografía, sino de las relaciones. Pero la ventaja que tiene Chile por ser un país que siempre ha ofrecido grandes poetas y una tradición, diría yo, de poesía, es que no hay saltos tan impactantes. Yo no creo que nadie esté descubriendo la poesía ahora. Yo pienso que la mayoría de los poetas ejercen lo que es un modo muy inteligente de ejercer la poesía, de saberse parte de una tradición. Yo considero que prácticamente he escrito un solo libro, ¿no? Que de repente separo una parte de esa escritura, se publica con un título, es un libro. Pero en rigor yo quiero pensar que es como un solo libro.